Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Extramuros, Economía y Nación, con su conductora Silvia Delgado González. El día de hoy, que estamos a 3 de octubre, ya siendo las 3 de la tarde con 3 minutos, estamos aquí muy contentas de recibir al doctor Jorge Gasca. Bienvenido, doctor. Bueno, él es doctor en Filosofía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él nos va a platicar, el tema que él nos está brindando es acerca del derecho a la ciudad y la inclusión de los jóvenes. Es un tema muy interesante, ya lo iremos checando conforme vayamos avanzando. Bueno, me gustaría más comentar acerca del doctor. Gracias. Él tiene una maestría en Planificación Urbano Regional en la CEPI, en la ESIA, en el Instituto Politécnico Nacional, la licenciatura en Ingeniería Civil también. Así es. Bueno, tiene algunos reconocimientos, muchos reconocimientos, pero bueno, vamos a nombrar algunos, como un premio a la mejor tesis de urbanismo, una mención honorífica en el examen doctoral. Es miembro, bueno, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el 2007 al 2009, sin embargo, ahorita comentando y platicando con él, tiene la fortuna y, bueno, felicidades, le están proporcionando nuevamente ser miembro de este sistema a partir del 2019 al 2021. Esto porque es, bueno, gracias a las publicaciones que él tiene, ¿no? Tiene muchas publicaciones muy interesantes, pero esta me comentaba el doctor, que es a partir del libro, la publicación Pensar la ciudad entre ontología y hombre, México IPN 2007, ¿es correcto? Sí. Bueno, también tiene una investigación postdoctoral, como en teoría de la investigación de la cultura y el arte, está en Alemania, digamos, no más que en Alemania, entre el 2009 y 2010. Bueno, poco a poquito iremos comentando acerca de, pues, todos los estudios y los logros que ha tenido aquí el doctor, ¿no? Bueno, platicando con él, me comenta él que el derecho a la ciudad es la posibilidad que abre el progreso social y los bienes civilizatorios que ha generado la humanidad y que se expresan en la ciudad a través de bienes materiales e inmateriales que pueden ser utilizados por todos y cada uno de sus habitantes. Esto suena muy interesante, ¿no? A veces desconocemos este tipo de conceptos. Bueno, ya abordando el tema, me gustaría mucho pues empezar, y me dirijo a ti preguntándote qué entendemos o qué se entiende por el derecho a la ciudad y cuál es su relevancia para las condiciones actuales de la integración social. Y claro que sí, vamos a conversar sobre este tema. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A este instituto importante que hace estudios humanistas, y claro, vamos a conversar sobre la ciudad y otros temas que están vinculados con este complejo urbano sí, en el que vivimos, que es como todo un laboratorio para hacer referencia a él y a todo lo que ocurre, ¿no? Es también un lugar que catapulta, hace lanzamiento de muchas cosas para todo nuestro país. Claro, y el decir el derecho a la ciudad, pensamos, bueno, pues si yo vivo en la ciudad y hago uso de todas las instalaciones, de todos los servicios que nos brindan, servicios públicos para empezar, sí. Pero ¿hasta dónde, digo, yo tengo derecho a la ciudad? Por eso hace como ruido esta frase, ¿no? Sí, claro, si me permites, hay un libro que está cumpliendo 50 años, es este librito que me permití traer, se llama El derecho a la ciudad, precisamente. El autor es un filósofo francés, muy importante para toda la historia de la filosofía del siglo XX, Henri Lefebvre, y bueno, está cumpliendo 50 años de haberse publicado, muy importante para... en este año se cumplen también 50 años de movimientos estudiantiles en prácticamente todo el mundo. Es un acontecimiento mundial importantísimo porque hay un resurgir de la cultura crítica y sobre todo la participación de jóvenes. Esta renovación de la juventud es importante.
Claro, y hay como un pase de estafeta a pues las nuevas generaciones, ¿no? El día de ayer tuvimos todo un ejemplo de, sí, claro, de movilización juvenil, y da muchísimo gusto que pues tanto los jóvenes del 68 estuvieron presentes en la concentración de la Plaza de las Tres Culturas, que yo en un artículo digo que no son 3, ahora ya son 4. ¿Por qué? La 4 es precisamente esta motivación que llevó a los jóvenes a manifestarse ahí y tomar las calles de la ciudad, y esta cuarta cultura, diría yo, es la cultura revolucionaria, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo yo que hay una cuarta cultura, no es una plaza de las tres culturas, sino de 4. Ahora yo creo que la de los jóvenes es toda una cultura que nos deja todo un legado de lucha y que es necesario retomar, y siempre se estará renovando, por lo menos en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, bueno, el derecho a la ciudad, aparte de ser un texto, es este texto, que ahorita me voy a permitir comentar, pues es, digamos, la reivindicación de toda una civilización, ¿no? Hay una partecita del libro que me voy a permitir sí, claro, citar, adelante. Donde se hace referencia a qué cosa es el derecho a la ciudad, Okay. porque se puede entender de muchas formas, porque puede también sonar a urbanocentrismo, ¿no? Como que el campo no importa. Claro que importa. No hay ciudad sin campo. Eso es un principio fundamental. Justamente eso yo quería preguntarte, ¿no? Claro. ¿Y dónde queda la parte del campo, de la agricultura, sí, etcétera? Claro. Sí, entonces, bueno, Lefebvre lo dice así. Dice, el derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, eso es muy importante, transformada, renovada, y ahí está la clave, ¿no? De cómo transformar y cómo renovar. Poco importa que el tejido urbano encierre el campo y lo que subsiste de vida campesina, con tal que lo urbano, en primer lugar, sea un lugar de encuentro, sea la prioridad del valor de uso, sea la inscripción en el espacio, que esto es también importante, el ciframiento del espacio con la manifestación social, de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los bienes, dice Lefebvre, encuentre su base morfológica, ¿sí? Que le dé una nueva significación a su base material, su realización práctico sensible. Esta es podríamos decir, la frase, el párrafo, la idea fundamental que conserva todo este texto. Entonces, por eso me atreví a sugerir que en realidad cuando se habla del derecho a la ciudad se está haciendo referencia a la reivindicación de lo mejor que ha podido dar pues lo que tenemos como civilización, ¿no? Okay. Los bienes de la civilización, y que tienen derecho tanto los habitantes de las ciudades, había que hablar en plural, y de los campos. Claro, ¿no? porque, a ver, aquí lo entiendo como, lo entiendo como los factores de producción, vaya, transformados en un bien o servicio terminado, ya concluido para un usuario final dentro de un sector urbano, ¿no? Claro. Donde el valor obviamente es la fuerza de trabajo de estos factores de producción, pero ya están para un usuario final que es el que va a disfrutar o vamos a gozar de ese tipo de bienes que vienen desde la mano de obra y la materia prima. Claro, ¿no? y bueno, y no podríamos entender esto, o sea, esta temática sin la historia, no podemos perder la memoria y saber de dónde venimos, ¿no? Entonces hay ciudades pues ancestrales, ciudades que han, digamos, sido construidas en la modernidad, las ciudades latinoamericanas, como bien decía Horst Kurnitzky, un pensador importante, muy allegado a Bolívar Echeverría acá en México, dice, las ciudades latinoamericanas tienen una característica
que es como común en todas. Todas empezaron de cero. ¿Por qué? Pues porque exterminaron las culturas y el predominio de las ciudades prehispánicas. Entonces se les impuso un tipo de civilización occidental y pues hay un mestizaje del que somos parte. Entonces, queramos o no, formamos parte de un trayecto histórico, civilizatorio, y pues las ciudades son resultado de ese proceso de civilización. Sí, existe una influencia, una corriente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay ciertas dificultades para entender qué cosa es una ciudad. Una ciudad, algunos autores la definen como, Mumford dicen que son como condensadores, ¿no? Como precisamente porque condensan lo mejor que ha dado la civilización. Regionalmente podríamos incluso pensarlo así, o sea, cada región tiene su campo, su naturaleza y su ciudad. En realidad, campo y ciudad son naturaleza transformada. Entonces, eso es importante tenerlo presente como un principio básico. Las ciudades son, por un lado, un armazón, una carcasa material a la que se le dice en latín urbs, ¿no? Pero también son, y fundamentalmente, población, habitantes, ¿no? Somos gente, somos vida social, acto humano. Entonces, en ese sentido, pues hay que poner sobre todo ese énfasis. La ciudad no es más que un instrumento para una finalidad clave, que es la vida social. Eso no se nos tiene que olvidar nunca. Y en la planeación, cuando se hace referencia a la organización o racionalización de la naturaleza, la producción, la distribución, el cambio, el consumo, bueno, pues esos son instrumentos para lograr un fin clave, básico, que es el de la vida comunitaria, pues de los que habitamos ciudades, campos y regiones en general, ¿no? Sí, la integración social, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Por lo que tú estás comentando, porque la imagen es totalmente diferente. El campo, por ejemplo, debido a tanto problema que ha habido, ellos emigran, digo, si se van al extranjero, pero emigran a las ciudades porque lo ven como un punto de oportunidad o de salvación, donde voy a encontrar el trabajo que me va a proporcionar el ingreso, por lo menos para mis necesidades básicas, pero no es como tal la situación así. Sí, claro. Y bueno, y entonces, bueno, hablando de esta relación campo-ciudad, pues es un diálogo interminable, como lo dice este pensador, historiador Fernand Braudel, es un diálogo interminable entre campo y ciudad. No se puede pensar la ciudad sin hablar de sus diálogos con sus campos y sus regiones, ¿no? Entonces, bueno, ciudades, pues hay ciudades pequeñas, ciudades medias, ciudades grandes, metrópolis, megalópolis, y ya nosotros habitamos una de las más pobladas del mundo, ¿no? Entonces le llamamos megalópolis o ciudad-región. Ya no podemos pensar una ciudad como esta sin su región, ¿no? En este caso 6 estados, más de 22 millones de habitantes, y bueno, y tenemos que aprender a vivir, a convivir entre la muchedumbre y unos con otros, y ese es el gran desafío de cada organización política de la ciudad, y esa es una parte importante. La inclusión dentro de la vida colectiva debe tener presente pues la vida urbana, la vida rural, también la integración de los distintos sectores y también la diversidad de población. O sea, cuando decimos a veces en la teoría, y lo decimos muy mal, incompleto en todo caso, diría, el hombre, ¿no? Ahora ya pues los hombres y las mujeres se dice ahora, para incluir esta diversidad de sexo, que es importante. Pero también son niños, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados, y digamos los que entre comillas somos normales, ¿no? Estamos también dentro de ese conjunto. Entonces las ciudades se tienen que pensar como ciudades incluyentes.
Y claro, y entonces ahí tenemos que plantearnos cosas nuevas, ¿no? De cómo tendrían que ser esas ciudades. Sí, es muy interesante, ¿no? Eso de, y luego, ¿qué es lo que representa o cuál es el indicador del tengo derecho a? Si yo pensaba que tenía el derecho, ¿no? Pero nos vamos a ir un breve comercial. Bueno. Y retomamos esto, ¿de acuerdo? Claro que sí, bueno, gracias. Regresamos en un momentito a Extramuros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Bienvenidos. Doctor, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Bueno, hola Daniel, linda tarde, muchas gracias. Dice, a mí me parece que las ciudades convocan a formas organizativas, así como existe la autogestión en el campo. ¿Es posible producirla en ciudades sobrepobladas? Hay una parte que es muy importante y que tiene que ver con una redefinición de lo político. Claro. Sobre todo esta pregunta se insertaría en eso. Es necesario como replantearse el tema de lo político, sobre todo porque estamos absorbidos por la política. Habría que hacer como esta distinción. Efectivamente hay una diferencia entre la política y lo político. Lo político es como más amplio y en distintos niveles, bien lo decía Hegel, ¿no? A nivel, digamos, singular, las relaciones que se dan entre los miembros de la familia, los niveles de parentesco que hay entre pues, las distintas familias, en pequeños grupos. Luego a nivel social, cuando participamos en instituciones, escuelas, centros de trabajo, etcétera, y el otro a nivel general, donde ya nos incluye a estados, ciudades, estados y naciones completas. Entonces, este último nivel, del nivel estatal, al que se le podría llamar estatalización de lo político, es el que intenta absorber todos los otros niveles, todos los niveles de expresión, de organización de lo político. ¿Qué sería lo político? Viene de la historia de las polis, ¿no? La palabra polis es una ciudad, pero una ciudad especial. O sea, porque ciudades ha habido desde la antigüedad, pero no todas llegaron a tener esas características de las polis griegas. Los griegos nos enseñaron a que había una forma de organizarse nueva y que tenía que ver con la laicidad, es decir, la educación laica, tenía que ver con la discusión abierta, colectiva, transparente, tenía que ver con la inclusión de distintos sectores, aunque bueno, en ese tiempo todavía había esclavitud, pero anunciaron esa posibilidad de integrar, y la otra había un determinado desarrollo tecnológico que se puso al servicio de la, pues digamos, de la producción de excedentes, ¿no? Y ahí entra la parte económica. Pero la otra es la de la inclusión. Y entonces, desde ese tiempo, es como un vaivén, ¿no? Tanto los gobiernos como las sociedades han buscado formas de organizarse y de alguna forma las ciudades son organismos autónomos entre comillas porque dependen siempre del campo, sí, claro, pero autónomos desde el punto de vista de la parte de la organizacional, y entonces ahí lo político opera en distintos niveles. Entonces, de entrada la respuesta es sí, o sea, de acuerdo con eso, sí es necesario la autogestión, también en todos los órdenes. No debemos depender ni de los partidos políticos ni del gobierno, sino de nuestras propias iniciativas de organización a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de ciudad. Entonces, sectores, es posible, ¿no? Sí es posible. Aunque esté sobrepoblada, como lo pregunta él, que si es por la sobrepoblación, ¿no? Ahí dice. Claro, y de hecho yo creo que el problema, perdón, no estaría en el tamaño de la ciudad, sino en cómo se organiza la ciudad, ya sea pequeña, mediana o grandes ciudades. Ahí tenemos un reto en las formas de organizarnos a nivel, digamos, en todos los niveles, a nivel de barrio, a nivel familiar, a nivel también de ciudad.
y cómo se establecen las políticas para que los distintos sectores intervengan, tanto en las políticas, y a esto se le llama democracia, que es también la otra cosa que nos legaron los griegos, se haga real, ¿no? Entonces, la democracia debe ser una forma de vida, que se tiene que implementar en todos los niveles. Entonces, esa es una parte muy importante y en realidad sí, tanto en el campo como en el caso mexicano nos lo enseñan los zapatistas, ¿no? Estas formas de organización autónomas y de búsquedas de autogestión también es posible en las ciudades, ¿no? Y bueno, las universidades que son autónomas, pues son también territorios, claro, ¿no? Son espacios de organización política que deben luchar, pugnar por su autonomía, por su democracia, por elegir a sus representantes, por organizarse y decidir su propia representatividad, ¿no? En México tenemos ahorita ese cometido. Estamos viviendo algo así como una transición. No se va a resolver esto de la noche a la mañana. Necesitamos ir reconstituyendo el tejido social que ha sido dañado durante décadas y bueno, y entonces debe plantearse, y efectivamente esta pregunta es clave porque sí, a todos los niveles de organización de las ciudades, sin importar su tamaño, se tiene que buscar una nueva forma de organización política y de que todos participemos en el tipo de ciudad que queremos. Sí, y yo creo que aquí también es bien importante la instrucción, cómo hacerlo, porque si hace un momentito yo te decía antes del corte, que si emigran del campo hacia las ciudades precisamente es por la necesidad de la búsqueda del ingreso para sostenerse, ¿no? Ahora, si una población está sobrepoblada, digo, hay que tener la capacitación o el método de cómo tratar de integrarnos de esta manera, porque lo primero que se busca es si tengo el empleo, si me voy a tener el ingreso, o sea, la preocupación en una ciudad como la nuestra tiene varios enfoques, ¿no? Entonces, ¿quién o cómo hacer para que esa capacitación exista, la línea o el indicador, cuál será o cómo hacerle? Bueno, ahí tocas un tema pues delicado, ¿no? Porque si emigra la población del campo es porque no encuentra ahí digamos proyecto de vida o formas de sustentar su economía y su vida material. Y bueno, y entonces por eso se da la emigración. Entonces, ¿qué hacer ahí? Obviamente eso no es cualquier cosa, hay que atenderlo. Y en este caso, pues en México y en América Latina en general, hay un abandono del campo, por varias razones, eso se tiene que decir. Porque quienes controlan los precios que a veces se les llama de garantía de los productos que vienen del campo, pues son básicamente políticas de los países que están altamente tecnologizados, ¿no? Tienen desarrollo tecnológico alto y ellos son los que ponen los precios de las cosas. Entonces, eso genera un abandono del campo, genera también lo que en México ha producido pues el bajo ingreso, el abandono del campo y también pues por eso ha proliferado el narcotráfico en nuestro país, porque bueno, y hay que decir también que el narcotráfico es una forma de economía informal, una manera de hacer economía informal, así como hay comercio en la vía pública, pues también hay economía informal a gran escala, ¿no? Esa es una, y entonces ahí está incluido el propio Estado mexicano y las instituciones que muchas de ellas han quedado en alto cuestionamiento y eso es precisamente parte de lo que se tiene que atacar para atender los problemas del campo. Entonces, pues esa es una parte, la industrialización del campo es importantísimo en México y en toda América Latina. Claro. Entonces, los problemas de las ciudades no se pueden resolver solamente dentro de las ciudades y desde el punto de vista económico se trata, es un problema integral
que incluye una planificación distinta en donde se atienda, pues sobre todo los campesinos. Por ahí empezaríamos, ¿no? Si realmente queremos hacer una transformación de la relación campo-ciudad, pues se tiene que atender una parte importante que es la del campo. Y bueno, y la otra, entonces ya sería a nivel, digamos, interno de cada ciudad, hacer referencia a también a generar trabajo, alternativas, proyectos alternativos de desarrollo de cada ciudad, porque ciudad no solamente es la de México, es Guadalajara, es Puebla, es Monterrey, sí, es Tijuana, y es ahí donde justamente podemos decir, todos tenemos el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad con todos sus beneficios, con todo lo que conlleva. Sí. ¿Sí? Sí, entonces nos das un espacio para ir nuevamente a unos comerciales y regresamos. Esto está muy interesante. Claro, claro. Gracias. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Por ahí tenemos algunas preguntas más. Dice Daniel, me recuerda mucho a esta idea, organización colectiva en las escuelas. Ahora que se cumplieron los 50 años del 2 de octubre, podemos ver justo eso. Cuando en aquel entonces el Estado mostraba incapacidad de organización, los estudiantes demostraron que en sus escuelas podían hacerlo con la conformación del CGH. Ajá, y luego, sí, con el Consejo General de Huelga. Soy Raquel, de Administración y Finanzas, la octava generación. Quisiera saber qué métodos pueden realizar las personas del campo para evitar la migración. Bueno, si quieres vamos uniendo la idea, porque a mí sí me interesa mucho algo que tengo como planteado. ¿Cómo sería posible una ciudad incluyente en las condiciones actuales de reordenamiento político, económico y social? Entonces, híjole, es algo muy interesante y complicado, más con lo que ellos están ahorita interesados, ¿no? A ver si lo podemos como vincular. Muy complicado, ya yo creo que todos los administradores quisieran responder esa pregunta, pero bueno, hay digamos distintos niveles, ¿no? Nosotros en el posgrado, como estamos en un área de planeación territorial, pues siempre nos planteamos preguntas como esa, ¿no? Pero bueno, la planeación ya no está de moda. Sin embargo, entre más crisis hay, es más urgente la planeación. Sí, claro. Pero el asunto de la planeación que se introdujo desde la iniciativa privada y que ahora se le llama planeación estratégica, pues requiere de rebasar ese tipo de planeación que defiende más intereses privados, y necesitamos la otra planeación, la planeación que defienda el interés público. Entonces hay como ciertos principios que es necesario retomar. Ese sería como que bueno. Ahora, ¿qué tipo de planeación? ¿De qué estamos hablando? La planeación es una previsión, digamos, y una racionalización de los recursos tanto naturales como, pues, digamos, de los bienes materiales que tiene una ciudad, un estado, una nación, ¿no? En general. Y la naturaleza es necesario cuidarla. En la sustentabilidad podamos estar en contra o no de esta teoría. Bueno, a lo que se refiere es a la preservación ecológica, ¿no? De la naturaleza. Y si por eso entendemos sustentabilidad, bueno, pues adelante, pongámonos de acuerdo en términos prácticos y defendamos a la naturaleza, ¿no? Nuestras reservas en Chiapas, en Sonora, en San Luis Potosí, que se quiere también explotar irracionalmente, y bueno, hay que tomar iniciativas. Pero bueno, entonces la planeación debe ser democrática. Esa es una clave importante, y aunque el artículo 26 de la Constitución lo establece, estamos muy lejos de que esa planeación sea democrática y que se implemente en todos los niveles, como lo dice la Constitución, pero hay que echarlo a andar. Eso es un principio, ya lo tenemos digamos, en la Constitución, en las leyes, y ahora hay que echarlo a andar. Ese es un principio que hay que defender. La otra es que hay que exigirle a nuestros gobernantes que echen a andar esa planeación democrática, y nosotros incluirnos en los distintos niveles, en nuestras trincheras, digamos, ¿no? Los que estamos en el ámbito docente, y ahí, bueno, participar, pero pues participar en los hechos. Y entonces
bueno, en todos los campos de la actividad social, ahí tenemos que implementar, primero es ese principio. El otro, yo creo que tiene que ver con un principio también general, que es el de la construcción de ciudades humanistas, ¿no? Que sí. Recientemente me tocó hacer un artículo sobre eso, y bueno, y una parte importante es tener presente tanto el substrato material de la ciudad como el social. Entonces, la vida material depende de la organización política. Siempre el punto importante de la planeación y de las iniciativas públicas tienen que ver con lo político. Y entonces ahí hay una clave importantísima para poder proponer ciudades incluyentes, ciudades humanistas, que como que podrían ser estas, bueno, pues que sean incluyentes en primer lugar, que consideren a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los discapacitados y a todos los sectores. Y eso es una ciudad humanista. Una ciudad humanista tiene que ver con un diseño humanista de la ciudad que no tenga como prioridad el automóvil. Eso está muy complicado, ¿no? Porque nadie en la industria automotriz, nadie se quiere meter con ese asunto. Entonces, también las calles se diseñan con base en el tamaño de los automóviles. Sí, exacto. Entonces, no sé, desde Protágoras, cuando se decía en la antigua Grecia que se debe hacer un mundo a la imagen y semejanza del hombre, bueno, pues en el tamaño lo tomó en cuenta tanto entonces como Da Vinci, como Le Corbusier, y lo debemos retomar en todas las dimensiones, ¿no? Empezando por la vida material. La casa, que es algo elemental. Se están construyendo departamentos en esta ciudad que tienen 37, 39 metros cuadrados, que eso es verdaderamente escaso para cualquier habitante de un departamento, de un espacio habitable. Es imposible. Entonces una familia no puede vivir ahí. Tendrían que hacerse otro tipo de construcciones que incluyan, que conciban el espacio habitable de otra manera. Ajá, es decir, el tener una ciudad humanista, el ser incluyente significa el hecho de tengo derecho a estar en ella, pero que sea para mi servicio, para mi uso correcto y bien, ¿no? Adecuado, y no para el servicio de la producción. Es como prioridad la producción y no me están tomando en cuenta a mí. Digo un ejemplo, la vialidad de los ciclistas, cuántos accidentes ha habido. Entonces como que no existe ese respeto humanista. Es parte, supongo, de lo que te refieres. Ahora, la parte de los departamentos pequeñitos es volver a lo mismo. Los centros de trabajo donde se considera que está la gran oportunidad para vivir, para obtener un ingreso, es la ciudad. Entonces, pues hago departamentos chiquitos, pero estoy viendo las ventajas del productor, no el beneficio del usuario, del consumidor o del ser humano, ¿no? Sí, claro. En este artículo que acabo de escribir, me refiero un poco a esta propuesta que hizo Leonardo Benévolo por ahí de los 70s, cuando habla de los niveles de habitabilidad, ¿no? Niveles de agregación, le dice él. Pues esos niveles, la casa, el barrio y la ciudad. Entonces, por ahí podría como hacerse una serie de consideraciones sobre el espacio. Entonces, la casa tiene que ser diseñada con otros criterios y defendiendo estas posibilidades de habitar espacios, podría como hacerse suficientes para poder habitar. Todavía Tlatelolco se construyó en los años 50 con departamentos de más de 90 metros cuadrados, ¿no? Sí. Y bueno, y en algunos estados todavía están defendiendo y están peleando por defender el área mínima de construcción de departamentos. En la ciudad, a nivel de barrio, pues necesitamos parques para los niños, necesitamos jardines, necesitamos también, digamos, recuperar la memoria histórica y la identidad del barrio, y ese tipo de aspectos tienen que ser incluidos en cada
digamos, ampliación de la ciudad que se haga. Y a nivel de ciudad, pues también tenemos que pensar en la forma de, pues digamos, de hacer ciudad, ¿no? De construir ciudad, de edificar ciudad. Y eso implica tener auditorios, tener deportivos, tener centros de diversión, tenemos centros culturales, museos, aunque la Ciudad de México los tiene, es una de las ciudades que más museos tiene, pero bueno, no solamente es la Ciudad de México, tenemos otras ciudades, está Villahermosa, está Puebla, está Morelia, está Aguascalientes, hay más ciudades, y entonces tiene que haber principios, digamos, de edificación, de hacer ciudad, en los cuales se incluyan estos niveles y no solamente se dé prioridad a la construcción de plazas comerciales, que es una parte de las políticas, ¿no?, actuales, sí, claro, inhumanas, diríamos, sí, en estos términos, ¿no? Sí, porque me suena, por ejemplo, a ver, estoy haciendo infraestructura a la que tú te adaptes, no que la infraestructura sea adaptada a tus necesidades, sino tú te tienes que adaptar a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no va por ahí. Por aquí estaba viendo algo muy interesante. Me dice Joana Ayala, ¿cómo se podría mejorar nuestro país para tener un ingreso más elevado? ¡Wow! Y luego vamos a leer otro de Noemí. Dice, quisiera saber cómo la trabajadora social puede ayudar a jóvenes con bajos recursos a seguir con sus estudios, cómo el programa o redes apoyo puede uno trabajar. Luego dice, tengo una pregunta, ¿se considera que es mejor mudarse a la ciudad para tener mejor calidad de vida? Raquel, quisiera saber qué método pueden realizar las personas de campo para evitar la migración. O sea, si observas, eso realmente es lo que nos mueve, ¿no? Lo que mueve el vivir en un estado de bienestar, finalmente es lo que buscamos. Lo que te decía hace un momentito, no adaptarnos a lo que hay, sino que se adapten a nuestras necesidades. Sí, bueno, tocas un tema como interesante, esto del estado de bienestar. Le llamaron en otro tiempo el welfare, sí. Tiene que ver con la calidad de vida material, o sea, sí, específicamente material. Con las administraciones democráticas de países como Bolivia, como Ecuador, como Argentina, como Chile, han surgido otros puntos de vista que hablan sobre el buen vivir, y en contraposición directa al bienestar que viene como de Occidente, de Europa y Estados Unidos. Son como dos problemas distintos. Entonces, el bienestar tiene que ver con, digamos, la organización para la producción y para el mejoramiento, y que tiene que ver con la mejora de salarios, con la producción de bienes materiales, con satisfactores materiales. Y es una concepción que duró décadas, ¿no? Ha durado décadas. La otra, la del buen vivir, hace referencia más bien a modos distintos y alternativos de convivir. Claro. Aún en la pobreza, aún claro, en la escasez. Entonces, eso nos lo han enseñado, viene de las comunidades arcaicas, digamos, sobre todo comunidades andinas, como decía, de Bolivia, de Colombia, de Chile, y eso todavía no ha tenido, digamos, gran diversión en México. Como decía, es importante retomarlo porque nos están enseñando estas comunidades ancestrales a otra manera de convivir y entender cómo esta relación con la naturaleza y lo que tenemos, y sobre todo con la vida social, que son formas distintas de organización y de recuperación de los valores culturales, ¿no? Claro. Entonces, esta valía de lo histórico y de la cultura, que son bienes inmateriales, es importante también preservarlos, y bueno, siempre tienen como un simbolismo. Entonces, también, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, la pregunta que hacen sobre cómo elevar
digamos, el salario, sí, etcétera. el nivel de vida. Bueno, eso tiene que ver con la producción material y esto es un asunto de organización de la producción. Yo creo que una parte importante es el trabajo rural, ¿no? El trabajo rural es clave para darles alternativas de vida material, mejorar la calidad de vida de la población rural en general, en todo el país, en todas las distintas regiones de nuestro país, y con eso evitar también, amortiguar esta migración del campo a la ciudad. Eso es importante, pero no se ha atendido lo suficiente. Sí, yo creo que ahí definitivamente son las políticas públicas, es la aplicación de cómo voy a organizar el país desde la superestructura, cómo lo voy a organizar y qué prioridades tengo, y pensar así en el buen vivir, ¿no? Desde la superestructura dentro de las políticas públicas o el Plan Nacional de Desarrollo, lo voy a enfocar directamente a esto que acabas de mencionar, al buen vivir, porque estás tomando en cuenta al ser humano, a la persona, al individuo, no a la producción. Sí, entonces, bueno, pues esta nueva, digamos, una manera distinta de hacer vida social es clave. Entonces creo que empieza por ahí, por la participación en los distintos niveles, tanto de gobierno, de la administración, como de la participación social, también en el barrio, en la ciudad en general, y bueno, y después también en las escuelas, en todos los sectores, ¿no? Creo que es importante hacer esto. La otra cosa que también es necesario retomar y que tiene que ver con cómo participamos, bueno, pues yo creo que cada uno tiene un compromiso, tiene una alternativa la formación, de en su sector participar, y ahí los que somos de la docencia, pues en la docencia, los trabajadores, bueno, pues en sus distintos sectores tendrán que participar, y también en nuestros barrios, ¿no? Sumarnos a las formas de organización, ponernos de acuerdo hay programas también delegacionales que a veces ni siquiera encuentran alternativas de cómo destinar ciertos gastos para, pues, renovar la ciudad, renovar las unidades habitacionales, las colonias, los programas populares para un mejoramiento de la imagen urbana, etcétera. Eso es necesario gestionarlo también, de tal manera que desde abajo presionemos, ¿no? A los administradores y a la administración pública en general, para que se gestan programas, gestionar de mejoramiento de las condiciones físicas de nuestros barrios. Y también el tema de la identidad es importantísimo, que es otro elemento que no está, digamos, todavía muy desarrollado, el tema de del imaginario colectivo, de la imagen urbana. Estamos como todavía trabajando, aprendiendo a difundirlo, y que es importante tenerlo en cuenta, porque además de que nos da identidad, mejora también nuestra apariencia, nuestra imagen urbana, nuestra calidad de vida en los barrios, ¿no? Entonces eso es clave. Claro. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. A mí me gustaría comentar, casi se nos va el tiempo. Primero, yo espero que haya quedado claro las preguntas de ustedes, del público en general. Es un tema difícil, es un tema complicado y muy largo, como lo comentábamos en el corte, ¿no? Sí. Se necesita bastante tiempo porque abre muchos puntos, o sea, tiene muchas vertientes y es difícil como que acotarlas todas, ¿no? Quisiera así como casi cierre, específicamente sobre los jóvenes y la celebración desde el 68, que ya platicamos un poquito y por ahí ya nos están preguntando. ¿Cuáles son las aportaciones del libro que acabas de publicar para el legado histórico de nuestra ciudad? Quiero antes que nada presumirles, este es mi libro que por acá me proporcionaron, el autor, casi nada, ¿verdad? Y se llama El cantor con el sol en el sombrero. Bien, ¿qué tal? Lo tengo dedicado y toda la cosa. Bueno, yo podría comentar de lo que estaba leyendo, pero me gustaría mucho que a manera de cierre comentaras
algo sobre esto, sobre lo que te acabo de comentar el centro, porque también por ahí estoy viendo que están con esa pequeña inquietud, ¿no? O gran inquietud. Claro. Pues yo creo que no podría hablarse de este libro sin insertarlo, digamos, en el contexto histórico de las luchas de los jóvenes de los 60, ¿no? De quien me refiero es un estudio sobre un cantor que es León Chávez Teixeiro, especialmente destacado perdón, por participar activamente, digamos, en la gestación de la conciencia política a través del canto y de la pintura, ¿no? Porque además de ser cantor es también pintor. Bueno, entonces está dedicado un poco a analizar a través de él el contexto histórico en el que se desarrolla el canto revolucionario, ¿no? Entonces no se puede, digamos, entender el canto revolucionario sin el 68 y todo lo que implica, ¿no? En realidad todo se fue gestando, yo creo que desde la década anterior, los 50, el movimiento ferrocarrilero tuvo mucho que ver en la gestación posterior de las reivindicaciones que los jóvenes de los 60 hicieron sobre la democracia, sobre la participación, sobre la no represión, o sea, el repudio al manejo de las Fuerzas Armadas para reprimir a los jóvenes, ¿no? Entonces, ese legado yo creo que de ese legado viene este cantor, que es León Chávez Teixeiro. Este libro hace referencia a él, a la formación que tuvieron los jóvenes digamos, en la militancia política de esos años, entre ellos este movimiento espartaquista importante que fue una alternativa. Otra alternativa pudo haber sido también la guerrilla, lo es de hecho, ¿no? Lo es. Y bueno, y otros cantores hicieron más bien referencia a este tipo de reivindicaciones pues armadas. León Chávez defendió sobre todo en ese tiempo, en su espartaquismo, la construcción de un partido que dirigiera el movimiento político, que era digamos, la concepción básica pues de los movimientos revolucionarios de izquierda, marxistas, y que ellos, estos jóvenes, abrazaron en esos tiempos, en esa tendencia que se conoce como la tendencia espartaquista. Entonces, si se incluye las reivindicaciones de los jóvenes de los 60, pues que pedían apertura democrática, pedían pues que no los reprimieran, que tuvieran esa posibilidad de organizarse libremente, que respetaran los espacios de autonomía, por ejemplo, de la universidad, que pudieran expresarse también tanto ideológica como políticamente. Son reivindicaciones que en resumen se ubican en digamos, estas reivindicaciones democráticas que, digamos, nos abrieron paso para las actuales pues demandas, ¿no? Que también se siguen haciendo, ¿no? En el caso de los recientes hechos de la universidad, donde los porros ahí se manifestaron, sí, y bueno, y es increíble que siga existiendo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. De sucesos. Entonces, bueno, pues ahí está ubicado este libro y bueno, pues lo pongo a consideración muchas gracias, de los jóvenes de los 60, de los 70, de los 80, y todos, de los 90 y todos los que vengan. Los que vienen. Mira, me da mucha pena, se nos acaba el tiempo. Quisiera por ahí saludar Gaby Cornejo. Hola, querida maestra, le envío un fuerte abrazo a usted y a su invitado. Gaby, gracias, muchas gracias. Alexander, saludos al amigo Jorge, amigazo, mira, ándale, por sus logros. Un abrazo desde Colombia. Okay. Muchas gracias. Angélica Dueñas, saludos desde Pasto, Colombia, mira, ándale. Stephanie Quintana, excelente tema, muchas felicidades por este nuevo proyecto, que vengan muchos más programas y muchos éxitos. Stephanie, muchas gracias. Aldo González, saludos maestra. Hola Aldo, gracias. Noé Martínez, saludos igual, octava generación, muy bien, octava generación, aquí andamos, ¿no? Un saludo hasta Pasto, Colombia. Muy bien, muchas gracias.
Pues se nos va el tiempo, doctor Jorge Gasca, de verdad fue un placer platicar contigo. Hay mucho más, yo creo que por ahí si nos das la oportunidad de otra vueltecita por acá, ya lo estaremos platicando, porque veo que hay muchas dudas, hay muchas preguntas inconclusas, pero tenemos poco tiempo. Sí. Yo les agradezco mucho que están aquí con nosotros, es nuestro segundo programa, espero que hayan muchos más. Y bueno, pues bienvenidos todos. No olviden que la próxima semana nos vemos aquí a las 3 de la tarde nuevamente. Esto es en la página de Facebook en Radio Impo. En YouTube también después podemos ver el video, los que no pudieron verlo a tiempo o que estuvieron trabajando, sí, ¿no? Pero aquí los esperamos en Extramuros, Economía y Nación. Muchas gracias. Antes de irnos, dame un segundo. Quiero darte un reconocimiento por parte de la institución por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vale? Pues bueno, saludos a todos y muchas gracias. Aquí los esperamos la próxima semana de 3 a 4 de la tarde. Extramuros, Economía y Nación. Muy bonita tarde para todos.